Hola, hola, bienvenidos todos. Así es, después de un gran break a este su podcast en pijama desde el home studio, entre líneas y toques. Lo dije al revés, pero no importa, porque todos sabemos quiénes somos. Somos el clásico Fer Pega del otro lado. Bienvenido, Fer Pega, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, listo para dar todo en la segunda temporada. Hermoso, increíble, increíble. Y de mi lado, ok, su servidor, André Torres, o Kit, me pueden llamar también, en los barrios bajos de Mérida. Y pues bueno, hoy queremos hablar, después de mucho tiempo, primero que nada, saludos a todos los que se han mantenido bastante constantes en en el seguimiento de este podcast, ¿no? Y pues bueno, este es nuestro episodio 6, ya después de 5 episodios que hemos hablado previamente, creíamos pertinente hoy hablar de algo que probablemente todos sufrimos y todos callamos al mismo tiempo, que es el bloqueo creativo, ¿ok? Y específicamente vamos a estar hablando de qué es y sobre todo dar algunas herramientas para cómo sobrellevarlo, ¿no? O sea, cómo seguir haciendo música cuando no sientes que puedes, no te sientes Ujú. inspirado, ¿no? Entonces, pues vamos a darle entonces, Fer Pega. ¿Qué es el bloqueo creativo, Fer Pega? ¿Qué crees tú que es el bloqueo creativo, eh? Así como desde mis propias palabras, yo creo que es como un estado mental, o sea, que te impide crear cosas, ¿no? Valga como la redundancia, pero digamos, esto puede venir como a lo mejor de una parte como un poquito, digamos, como más, técnica, o sea, en el sentido de que no sabes bien cómo proseguir y la otra es, creo que por cansancio. Y bueno, creo que hay una última también que tiene que ver un poquito con el autoestima. Entonces, justamente primero vamos a hablar un poquito de qué es el bloqueo creativo hacia niveles generales y después vamos a hablar así como de herramientas o tips puntuales que podríamos estar usando para combatirlo. Pero aquí te regreso la pelota, André, como para ti, ¿qué es esto del bloqueo creativo? Yo, yo la verdad concuerdo con lo que has descrito. Por sobre todo, creo que de por medio hay un deseo, ¿no? Es Ujú. decir, muchas veces quieres hacerlo, pero por X o Y motivo no puedes. O sea, no sale, ¿no? Probablemente este sea un ejemplo un poco extraño, pero es como cuando estás estreñido. Quieres, pero no puedes, ¿no? Y es lo mismo, quieres como sacar una idea de tu mente, o a lo mejor no hay una idea, pero tienes una necesidad de hacer, una inquietud, y por varios motivos, como justo tú dijiste, ¿no? Que puede ser por, no sé, a lo mejor ansiedad, a lo mejor por falta tal vez de recursos o herramientas para sobrellevar este tipo de circunstancias, simplemente uno no puede brincar esa barrera, ¿no? Muchas veces son Ujú. barreras como muy personales, a veces ligadas tal vez con la falta de o la pérdida de una pasión en algo, ¿no? Pero definitivamente creo que es un síntoma muy presente en gente creativa, ¿no? Porque como sea con gente como que tienen tal vez una labor o un oficio que es mucho más automatizable, ¿no? Como podría ser cosas que mueven números, cosas que se mueven en dinero, cosas que exclusivamente son de esos aparatos. Muchas veces, pues puedes generar una rutina, ¿no? Como así como viene, ¿no? O sea, esto Ujú. lo voy a enviar a esta hora, tal cosa, ¿no? Y nunca te involucras personalmente en asuntos, ¿no? O sea, siempre estás un poco distante a eso, ¿no? En cambio, en nuestro oficio, que es como muy de hacer y de proponer y de entablar una relación, ya sea con un cliente, ya sea con un público y contigo mismo, hay como muchas implicaciones emocionales y sentimentales que son complicadas, ¿no? Entonces, Ujú. eh, justo quisiera como ahondar un poco en cuáles serían esas características que has notado, Ferpega, del bloqueo creativo. ¿Qué dirías que lo hace muy particular? Mm, pues sí, como te decía, o sea, creo que, o sea, como lo más importante es
esto como te digo, como que, o sea, puede ser a lo mejor como una falta, pues sí, como de inspiración, puede ser como una parte como más emocional, una Ujú. parte también como de fatiga, así como de esto que también, bueno, que se ha hecho como muy famoso en los últimos años, el término del burnout. Ah, sí. Este, y pues sí, o sea, creo que todo se puede como reducir a esas cosas, pero así hablando como de las características, pues, o sea, creo que, bueno, más que una característica, creo que es como, como la dificultad como más grande de esto, porque es Claro. em, o sea, hablando de estas cosas como de creativos y todo esto, es como de, pues obviamente, es como, no, bueno, no tengo inspiración ahorita, no puedo, como ponerme a crear cosas ahorita, pero cuando ya estamos trabajando en esto ya es como de, pues a lo mejor como que al cliente no le importa mucho cómo te sientes, te tienes que entregar algo, ¿no? Sí, sí. Entonces, justamente como que por eso es importante que, o sea, que aprendamos a sobrellevarlo y que pues no todo el tiempo podemos, pues depender de la inspiración o de la motivación. Y pues a veces como que no, digo, hay procesos que son como más fáciles que otros de que hay días que te sientes como que todo fluye muy bien a la hora de que estás componiendo, mezclando y haciendo estas cosas, pero hay veces Claro. que, pues que no tanto, ¿no? Digo, a lo mejor no sé si me fui un poquito por las ramas, pero tú cómo ves esto. No, sí, es completamente cierto. O sea, sobre todo en este espacio en el que nos desarrollamos, eh, es muy irónico, ¿no? O sea, como que lo que hacemos tiene que ser relativamente personal, o sea, como lograr conectar con alguien o con algo, pero al mismo tiempo ser muy honesto, muchas veces cuando estás Ujú, trabajando de esto, muy pocas veces sientes esa conexión con alguien o con algo y muy pocas veces les importas como persona, ¿no? O sea, les importas más bien como un ser creativo o generador, ¿no? Entonces es complicado porque de repente a veces te sientes un poco solo, ¿no? Y cuando no tienes inspiración, ujú, pues es complicado porque de repente dices, quisiera como simplemente hacer, ¿no? No puedo y al mismo tiempo nada se detiene para que yo pueda a lo mejor reflexionar o renovarme, ¿no? O sea, todo sigue corriendo normal, ¿no? Entonces, muchas veces a lo mejor esa renovación personal que necesitamos para volver a encontrar una pasión o volver a encontrar como que estas ganas de hacer, muchas veces en lo que llegamos a eso, lo que nos ayuda es tener como ciertos atajos mentales, algunos como hackear tu propio cerebro para que puedas seguir haciendo, deslindarte un poco del peso de seguir haciendo también y seguir manteniendo una calidad, ¿no? O sea, porque muchas veces es complicado porque muchas veces la gente dice, no, o sea, no necesito estar, o sea, necesito estar inspirado para hacer algo, ¿no? Y no es cierto, ¿no? O sea, muchas veces puedes hacer cosas muy buenas con hacks mentales o incluso productivos, ¿no? Y así ujú. salen muchas cosas padres, ¿no? O sea, creo que un buen ejemplo de eso sería, por ejemplo, Hans Zimmer cuando hizo el tema de Piratas del Caribe, ¿no? O sea, era como un refrito de algo que le rechazaron antes, ¿no? Entonces lo hizo, lo terminó de arreglar en una noche y así lo envió. Entonces no se partió mucho el coco como pensando en qué iba a ser Víctor Rollo, solo lo hizo. Y creo que eso me parece como muy acertado. O sea, hay veces donde a lo mejor no puedes hacer algo original o como sea, pero ya habías hecho algo así que nadie sabe y como que lo usas, ¿no? Hay como muchas formas, ¿no? Y Ujú, creo que sobre eso estoy de acuerdo que muchas causas de lo que son, de lo que es el bloqueo creativo, es también algo como que un asunto de un miedo a fracasar, a fallar, ¿no? Que tiene que ver con lo que estábamos diciendo, ¿no? Y también cuando uno está ejerciendo esto muy seguido, también se vuelve la rutina muy monótona, como que se vuelve pesada, ¿no? O sea, cuando te das cuenta ujú. que esto que era un trabajo creativo se empieza a volver un trabajo medio industrial y ahí medio así de que tienes que estar todos los días entregando cosas, sí pesa, es que sí pesa, ¿no? Y ahí es donde uno se empieza a bloquear porque pues asocias tu labor con algo más libre, ¿no? Y Ujú. pues resulta siendo extraño, ¿no?
Pero en tu experiencia, ¿tú crees que hay como una diferencia entre la falta de inspiración con algo más como una fatiga creativa? ¿Tú cómo sientes? ¿Son distantes? Ujú. Eh, a lo mejor, o sea, sí son cosas diferentes, pero ahora sí, como dice el dicho, o sea, van como un poquito de la mano hablando como de todo esto. Ujú. Y creo que así para ponerlo en términos como muy simples, o sea, está como, pues digamos, como la fatiga de inspiración y la fatiga creativa y no sé qué, pero Ujú. como decía, ¿no? O sea, podemos reducirlos a esas tres cosas. A lo mejor voy a ser un poquito pesado con esto, pero creo que es importante saber dividir como que, o sea, por lo menos a como yo lo veo, se puede dividir en tres pasos. Es como esto de falta de inspiración, que tiene que ver con claridad, esa es la palabra, claridad de Ajá. no sabes qué hacer o Cool. qué camino seguir. Sí. Porque a veces es como de, sí, sí, estamos dispuestos a hacer cosas, pero no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces luego es como de, Ujú. buscamos como un paso a paso, cosillas así. La parte de, pues, estar como agotado, así como mentalmente, así como de que, o sea, llevas trabajando como mucho en eso, pero no te gusta lo que haces, así como que sientes que no vas como para ningún lado. Y pues eso a lo mejor te sientes o bueno, no sé, de que ya tienes algo hecho, pero no estás seguro como de, híjole, sí le va a gustar, o sea, como que a mí no me gusta, siento que está feo y no sé qué, así como, y Claro. pues que eso tiene que ver como con una parte como un poquito más emocional, ¿no? Entonces, pues sí, son esas tres cosas como la falta de inspiración que tiene que ver un poquito con claridad, el cansancio mental o la fatiga mental y la parte anímica, emocional. Entonces, igual, si quieres así, justo hablando de estas cosas, pues nos podemos pasar como a los tips, digamos, como a ya las cosas prácticas que podemos hacer para combatir estas cosas y justamente eso, ¿no? O sea, como que son, no quiere decir que todo el tiempo tengamos que estar usando todo, o sea, como que veamos esto a lo mejor como una caja de herramientas que podemos usar, ¿no? Así Claro, claro. para combatir como estas cosas. Entonces, igual, pues vamos con esta primera categoría de que es como la falta de inspiración. Y igual aquí lo que se me ocurre como que podemos ir a lo mejor diciendo como uno y uno y ahí vamos rebotando ideas, no sé qué opines. No, me parece perfecto, me parece perfecto. De hecho, inclusive un poquito antes de que lo hagamos, ¿a ti te ha pasado, Ferpega? ¿Te ha pasado que recientemente que te falta un poco de inspiración, de creatividad, alguno de los tres apartados que decías? Mm, sí, creo que ahorita yo he estado últimamente mucho como en el paso como de la fatiga creativa, que Ah, estoy ya. como muy, o sea, como con muchas cosas encima y todo eso, y por ejemplo, hablando, a lo mejor no de música, pero que tiene que ver igual con algo creativo con mi canal de YouTube, que lo he Ujú. tenido como parado así como varios meses y todo esto. Entonces es muy chistoso porque yo en mi canal así como que hablo de muchas cosas como de, no, pues hagan las cosas así como, ¿cómo decirlo? O sea, como sin miedo y como salgan y así. Y en la música soy así, pero en la hora de crear videos no, ¿no? Como que en los videos soy como muy de, no, es que esto tiene que ser como de mucha ayuda para la gente y tiene que estar súper claro y no sé qué. Entonces como que luego me pongo ahí como muy psycho conmigo mismo. Sí, 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 sí. Entonces sí, Entiendo. sí me ha pasado. Ya, entiendo, entiendo. Sí, no, pues es algo a tratar y justo pues vamos con los tips en este momento. Ujú. Fer, Que ahorita la primera es la falta de inspiración. exacto, de nuestras tres categorías que Fer bien describió, vamos a hablar primero de algunos tips de cómo combatir la falta de inspiración. Échate uno, Fer, a ver qué tal. Ujú. Sí, este es así, que es de mi cosecha, que es algo que yo uso mucho, es que los mapas mentales. Ujú. Eh, Cuando yo me pongo a componer, de las primeras cosas que hago es hacer como un mapa mental, ¿no?
Que para que los que no lo sepan, los mapas mentales, pues son estas cosas de que tienes como una idea o un tema central y de ahí sacas como, son como ramificaciones, ¿no? Sacas como una ramita, sacas una idea y de esa idea salen otras ideas y así se hace como un arbolito de cosas. Entonces, hablando, por ejemplo, de cosas concretas, cuando estuvimos trabajando en el proyecto de Karate Kid, Ujú. pues yo tenía ahí como de, no, pues de esta canción, pues de la armonía que pues quiero usar como estos acordes que van a ser, suspendidos así como sus cuatro, sus dos, para las Ujú. melodías, por ejemplo, en el dojo de Cobra Kai, así es como de, no, miran, pues, como que en esta parte como de, o sea, como el contexto de Cobra Kai es como de que sale como de un contexto militar y todas estas cosas, Ajá, yo dije exacto, como exacto. de, pues escuché muchas cosas como de Street Fighter y así como de personajes que tienen que ver justo con cosas ahí como militares y Ujú. cosillas así como Guile, así cosillas de ese estilo. Entonces, como que dije, bueno, voy a usar como esos recursos, voy a usar trompetitas. De hecho, si escuchan así con atención esas canciones, así como que tiene sonidos de metralletas en algunas partes. Así, no sé si tú lo Mira, notaste, Andrea, así que. sí, lo noté en algún momento. Y dije, Ujú. "Oh, buen diseño de sonido". Ujú. Sí, o por ejemplo es como de, como está el John Chris con el Terry Silver, así que son como los dos que Ujú. crearon como esta franquicia de doyos. Entonces esa música la tenía como una especie de pregunta y respuesta, así como que tenía como esta parte militar con el John Chris y como para representar un poquito al Terry Silver, ahí tenía como una cosa más de acordes disminuidos y cosillas así tipo Castlevania, porque como que el Ajá, tipo me sí, sí, sí. recordaba a Drácula. Entonces como Ah, que así claro, lo hice, claro, sí, sí, sí. pero todo eso lo hice, o sea, en un mapa mental, ¿no? O sea, primero como que vomité todas mis ideas en un papel y ya como que eso fue como, nada más de esas ideas que ya tenía era como de, a ver, pues no he incluido esta parte y así como que voy como rescatando ideas del mapa mental. Entonces eso para mí es como, desde que lo empecé a hacer, me ha ayudado así muchísimo, no solo a que sea más fácil componer, sino que creo que mis composiciones quedan más chidas y tienen como Claro, más sentido, ¿no? Y también a la claro, hora claro. como de venderlas, que explicas más o menos cómo le hiciste, como que pues como que gustan un poquito más. Claro, porque tienen un trasfondo, ¿no? Eso es Ujú, muy, muy importante, ¿no? La composición, el porqué de las ujú, cosas, ¿no? ujú, Me parece un excelente tip ese. Chicos, mapas mentales, ¿eh? Háganlos. No, no solo los de la primaria que hacían en sus tiempos, no, 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 no. Ya están aquí más propios, ¿no? Yo un tip que les puedo lanzar es explorar nuevas referencias. Eso es muy, muy, muy bueno, de hecho, ¿no? Yo personalmente ahorita he estado en un como mega debraye de escuchar Kendrick. ujú. Es como que ha sido mi trip. Sobre todo con Tu Pimp a Butterfly, ha sido como un buen álbum y me ha mantenido muy inspirado porque me hace pensar, wow, no sabía que podías llegar a ese tipo de cosas en la música, ¿no? O mandar por la borda este tipo de cosas y aún así funcionar, ¿no? Justo por la necesidad de querer ampliar o de conocer más cosas, es que salen estas referencias como nuevas y ver cómo resuelven problemáticas, ver cómo también tienen atajos, hay cosas muy consistentes, cosas que de repente se repiten entre canciones, pero que cada una a lo mejor mantiene su identidad o algún compositor que veo cómo trabaja y me mantiene como wow, o sea, eso es como un buen workflow o algo así. Eso es invaluable, ¿no? Y mientras más conoces de esos, menos tienes la posibilidad de quedarte en blanco, ¿no? O sea, de que te dé el Ujú. síndrome de la página en blanco. O sea, siempre tienes algo, ¿no? Incluso si estás bloqueado, te falta inspiración, dices, ¿cómo hizo esto esta persona, ¿no? O sea, o si no ves una pequeña entrevista o algo así. Y muchas veces pasa que te dice tal cual los artistas, compositores, productores, ¿no? Que no es como que estuviera particularmente inspirado, simplemente agarré estos sonidos, los puse y dije, oh, wow, esto suena interesante. Le puse un beat, le puse tal cosa y funcionó, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas como que te abren los ojos, te desmitifican un poco el proceso, ¿no?
Entonces creo Ujú. que ese es un muy buen tip. Siempre, siempre amplíen sus referencias, ni siquiera en torno a solo música, sino también leer, ir al cine, ir a un café, no, como sea, ¿no? Pero siempre topar más arte es buenísimo, ¿no? Ujú. Y mira, y justo ahorita que decías como de ir a un café y cosillas así, justo del el siguiente tip, es en realidad muy sencillo, pero la verdad es que sirve bastante, es que se cambien de lugar, ¿no? O sea, que a lo mejor están como, no sé si están produciendo su música Ujú, ujú. en su cuarto, no sé qué. Bueno, si tienen la posibilidad, a lo mejor ahí tienen como el equipo y la computadora es de escritorio y así, pero si Claro. tienen el chance como de irse, no sé, a la sala o incluso ir a una cafetería, algún otro lugar que sea ajeno como al lugar en el que normalmente trabajan, eso Sí. ayuda mucho como que cambiar de aires, porque te da como una visión un poquito diferente, ¿no? O sea, como que alguna vez, vi que sí tenía como una explicación ahí como científica, así de cuando intentas ahí como que trabajar en lugares separados. Lo Ujú. que sí les puedo decir es que funciona, ¿no? Entonces, pues, si se sienten como un poquito bloqueados, a lo mejor es como digan, oye, pues voy a ir a, pues no sé, el Starbucks que está como a 3 cuadras de mi casa y ahí trabajo y pues a lo mejor les funciona, ¿no? Sí, sí, de hecho es buenísimo el consejo, la verdad, ¿no? Eh, de hecho, no solo cambiar de ambiente es bueno, o sea, sobre todo ahorita que tenemos como que equipo cada vez más portátil, te llevas tu tablet, la emparejas con Bluetooth a un MIDI portátil y ya puedes producir con tus audífonos ahí conectados, está muy chido, Ujú, pero cambiar de ambiente es increíble, o sea, es como que sí te cambia mucho, te estimula de maneras distintas, pero también puedes cambiar, y ese es el consejo 4 que les vamos a dar, también puedes cambiar de técnicas para crear. ¿No? Es decir, ujú, muchas veces nos comprometemos con yo trabajo así, ¿no? O sea, yo ujú, hago linealmente mis cosas, empiezo, por ejemplo, para beatmakers es como empiezo con mis baterías, hago los sintes, pongo el 808 y ya está, ujú, ese es mi beat, ¿no? Para los que hacen tal vez música para videojuegos, sea un proceso más bien como de que voy a hacer de una vez como la programación de los MIDIs de cuerdas y cosas de ese estilo, bla, 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 ¿no? Pero justo pasa que cuando ya llegas a ese punto de la monotonía, de lo que ya sabes que vas a hacer más bien, que empiezas a decir, oh, aquí vamos de nuevo, ¿no? Es como que se mueve así como te quedas así, y luego esto, y luego aquello. Y cada vez empieza a perder menos el sabor, ¿no? Como la sal, ¿no? Cuando empiezas a comer un montón de sal, empiezas a volverte insensible a ella, ¿no? Entonces, en esos casos, prueben formas distintas de generar, en este caso, música, pero para cualquier artista igual que nos está viendo por allá, lo que sea que se les ocurra, es increíble. Por ejemplo, unas ideas muy buenas son collage, por ejemplo, improvisación, ¿no? Hay este término escritura automática que utilizaban los artistas surrealistas, que era literalmente vomitar información, así como, bleh, y luego le das un sentido, ¿no? Que es ujú, similar a lo del mapa mental, pero no escrito, o sea, no escrito como que las ideas, sino como ya directamente la idea musical, ¿no? No tanto como que ujú, los objetivos, ¿no? Entonces hay muchas técnicas que se pueden explorar. Improvisar es buenísimo, ¿no? Entonces, no tengan miedo de cambiar el sistema que traen, su workflow, en pro de tal vez encontrar luego nuevos lugares para generar, ¿no? ujú. Sí, me encanta, me encanta. Ahora sí que, tal cual como la dijiste, así, copy-paste, así, le doy así, like. Like y suscríbanse, chicos. Sí, aquí igual, bueno, voy a combinar como dos que tenemos aquí, o sea que esto está pensado, ustedes no lo ven, pero tenemos un guión. Aquí está, chicos. Es más, se Ujú. los podría mostrar. Pero no lo voy a hacer. Sí, que está como esta parte de hacer actividades fuera de esta disciplina que estamos haciendo y lo voy a combinar un poquito con el de hasta abajo, que es el de bocetos y maquetas. Y es Ujú. que un poquito como de esto de cambiar de aires y todo eso, a mí lo que me ha ayudado mucho es como hacer otras cosas aparte de la música. O sea, que yo pues para lo de mi canal y esas cosas pues hago muchos dibujitos y muchas cosas. Pero es que el dibujo para mí ha sido como muy liberador porque como, no sé, de que yo no me considero a mí mismo dibujante,
Ajá. realmente no me importa si lo estoy haciendo muy bien o muy mal, ¿no? Es como de, yo hago mis dibujos para comunicar algo y ya, ¿no? No me importa si están feos o no sé qué, es como de si logran comunicar o transmitir lo que quiero pues que se entienda, pues ya con eso Sí. para mí es pues suficiente, ¿no? Y eso me ha ayudado así como de, oye, pues si soy así con el dibujo, ¿por qué con la música no soy igual, no? O sea, como de ser Claro. un poquito menos exigente o pues por Exacto, sí. ejemplo, pues ver cómo puedo abordar como ciertas cosas porque hablando como de esto de los bocetos y las maquetas y así, pues entender un poquito como la música también como ese proceso, ¿no? O sea, como a lo mejor porque luego nos enfocamos de que, ay, no tiene que estar todo así como ya súper bien a la primera, es como de, no, mira, a lo mejor primero hago la estructura de la canción, así un poquito en general, así como una especie de boceto. Ajá, ahí. Ujú, Entonces ujú. hago como el boceto de mi canción y ya que tengo como el boceto de más o menos cómo quiero que quede, pues ya me pongo a delinearla, ya le pongo más instrumentos, ya le pongo como, ya me empiezo a poner como espléndido, que ya en dibujo eso Ujú. sería pues ya ponerle como el line art y colorear y hacer como todas Sí, estas sí, sí, cosas. sí. Ujú. Ujú. Entonces, pero o sea, digo, esto pues puede ser con algún otro tipo de arte, lo pueden hacer, no sé si quieren con fotografía o incluso pues, no sé, deportes, ¿no? Así como si hacen karate kid, si hacen karate, si hacen alguna cosilla como diferente, también les puede ayudar como, pues para ver las cosas desde otra perspectiva, creo que eso ayuda mucho. Eso es muy importante, o sea, ver las cosas desde otra perspectiva. Y creo que Ujú, sobre eso, ah, aquí, por ejemplo, en nuestra lista de tips, hay algunos tips que son, que se pueden entrelazar, ¿no? Por ujú, sí. ejemplo, hablábamos de esto de cambiar nuestros procesos como creativos, ¿no? Ujú, También podemos cambiar nuestros métodos, ¿no? O sea, una cosa es el proceso, que es como los pasos que haces para llegar al resultado, y el método es como de dónde salen las ideas, ¿no? O sea, es como de que ujú, de repente dices, oh, esto salió porque escuché un pájaro cantando, ¿no? O dices, ujú, oh, Naoya Express está haciendo por alguna razón el beat acid más loco que había oído, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que generar ideas es un proceso como muy sacro, ¿no? En donde te sientas en la computadora y ahí vas a hacer las ideas, ¿no? O te sientas en tu escritorio, específicamente en tu escritorio, y ahí vas a trabajar las ideas, ¿no? Y cualquier cosa que no sale de allá no es como tan trabajada como sea, ¿no? ujú. Entonces, invierte ese método, ¿no? O sea, ¿por qué no nos proponemos, en vez de generar las ideas directamente en una computadora, por qué no hacerlo directamente cantando, tocando un instrumento, tal vez haciendo grabaciones de campo, ¿no? O sea, yendo hacia un lugar donde sabes que hay mucha estimulación sonora, ¿no? Y grabar cosas allá, ¿no? O sea, ir cambiando como dónde salen las cosas para luego entonces hacer un proceso creativo distinto, ¿no? Que creo que eso es muy interesante, ¿no? Y también en ese proceso, ahí les voy a aventar otro tip, colaborar con gente, ¿no? Colaborar con otras personas que nos dan perspectivas distintas, ¿no? Todo lo que hemos discutido antes es que tú generes esa perspectiva distinta, ¿no? A partir de que te Ujú. estimules con espacios nuevos, procesos creativos nuevos, métodos para generar ideas nuevas y muchas otras cosas que hemos hablado. Pero ¿por qué no hacer eso con personas, ¿no? Es decir, cuando te juntas con alguien, de repente ves, oh, este alguien así hace esto, ¿no? Y este alguien, cuando hace esto, me impulsa a mí a responderle así, ¿no? Y entonces como que empieza a pasar una comunicación, un acto comunicativo, y ahí es donde empiezan a hacer una visión distinta de lo que estás haciendo, ¿no? Que a lo mejor lo vas a encuadrar tal vez como en así soy colaborando, ¿no? Pero está igual bueno ver cómo eres colaborando y topar esas cosas que te parecen bien, ¿no? O sea, que dices, wow, cuando colaboro no pienso en estas cosas, ¿no? Y cuando veo a mi compañero, por ejemplo, no pienso en esas cosas, ¿no? Rápidamente un ejemplo que tengo es que yo tengo un alumno específicamente de producción que cuando estamos produciendo, ahorita estamos produciendo su EP, ¿no? Y está como muy padre. Habían cosas que él quería que para mí eran como
guay, es que esta idea está muy buena para que solo la hayas hecho 10 segundos, ¿no? Y él me decía, no, pues chécate cómo lo hace este vato, ¿no? Y me mostraba como que Travis Scott o cosas de ese estilo, ¿no? Y en efecto, escucho Travis Scott, veo que tienes 10 segundos de una cosa y luego el beat que sigue es completamente distinto y ahí se queda, ¿no? Y no tienes Ujú, miedo de arriesgar eso, ¿no? Porque de alguna forma siempre lo mantienen moviendo y cosas de ese estilo, ¿no? Pero lo irrescatable ahí para mí es que construir con este alumno me hizo cambiar lo que yo pensaba que era una estructura, ¿no? Me hizo cambiar lo que yo pensaba que tenía que ser. Y entonces me empecé a abrir más a nuevas ideas, ¿no? Pero bueno, eso es algo que ujú. podemos extendernos en nuestro propio capítulo, ¿no? Sí, sí, Pero sí. vamos a acabar con estos tips. Vamos a ver, Fer, ¿qué nos lanzas ahora? Ujú, sí, pues ahí como para darle velocidad. O sea que igual es como idea sencilla y creo que ya les he dicho eso como en otros episodios, de verlo, o sea, comenzar como con limitaciones, a veces el tener como un límite de algo, al reducirnos las posibilidades de todo lo que podemos hacer, nos ayuda a tener justamente esto, lo que les decía, ¿no? De la claridad. O sea, porque es como de a lo mejor no sé qué tanto, o sea, qué tanto sé qué tengo que hacer, pero sé qué no tengo que hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, Ajá, pues si sí, reduces sí, la sí, sí. composición pues solo voy a usar este tipo de instrumentos o solo voy a usar, o mi canción solo puede durar 1 minuto, o pues, sí, cualquier limitación que se les vaya ocurriendo, Claro. o a lo mejor como retarte un poquito como de, pues en vez de hacer mi rola en 4 cuartos, la voy a hacer en 5 cuartos, a ver cómo me acomodo con ese quebrado rítmico, así, todo se vale, ¿no? Exacto. Entonces ya como que ese tipo de cosas pues nos ayuda pues pues sí, o sea, tener como un poquito de claridad de qué hay que hacer porque justamente estamos eliminando muchas cosas de la ecuación. Sí, sí, en efecto, en efecto. Y yo creo que sobre eso mismo, ¿no? De ponerte como limitantes, también podemos hablar de, en vez de empezar desde cero, agarrar cosas que ya tienes, ¿no? Ujú, Que podríamos llamarlo el método Frankenstein, ¿no? ujú. Que Este, de hecho creo que tiene que ver con un poquito, ¿no? De lo que mencionabas anteriormente de como de un de Hans Zimmer. collage. Sí, 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 exactamente. Y también de como Ujú, que esto de Hans Zimmer, de que pues tengo estas cosas ahí tiradas, ¿no? No tienen salida, no les había visto potencial hasta este momento que todo parece ujú. cuadrar. Por eso bien dicen ahí los productores de que nunca elimines un beat, ¿no? Porque nunca sabes cuándo se te cruzan los cables y dices, ya había hecho una cosa así, ¿no? Sí, ya Y lo eso mismo, buscas. ya solo lo buscas, ¿no? En vez de hacerlo desde cero, ¿no? Entonces, nunca desechar ideas, ¿no? De hecho, si yo les mostrara las notas de mi celular, de audios, tengo como 1000 audios de cosas que solo son de 10 segundos, algo así. Ujú, Y poco a poco, a veces agarro cosas de allá, ¿no? Que digo, esto perfectamente sale para esto, ¿no? ujú. Eh, y yo creo que con eso son los tips que tenemos Bastantes. Ujú, para combatir este primer apartado que es la falta de inspiración, ¿no? ujú. También, siempre que ustedes quieran, analicen cosas, ¿no? También es muy bueno, muy buen tip, algo que les interesa, chequen cómo se hizo, pero esto es muy ligado a Sí, lo que ampliar tus decías de las referencias, ¿no? referencias, ¿no? Sí, o sea, Exactamente, sí. creo que una manera, igual creo que ya se los dije antes, o sea, una manera muy simple de verlo es como de, o sea, si estás atorado con algo, ve a ver cómo lo solucionó otro artista, ¿no? Así como de, Exacto, exacto. estoy teniendo este problema, nada más, veo cómo lo solucionó alguien más y a lo mejor de ahí puedo sacar una idea, ¿no? No la tienes que hacer exactamente igual, pero puede ser un buen punto de partida. Exactamente, eso es buenísimo. Sobre eso, vamos a seguir lanzando tips porque de esto es nuestro episodio para que ustedes, chicos, no se sientan así como estancados en el barco, ¿no? Estábamos hablando justamente cuando sientes que no tienes inspiración, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de cuando te sientes fatigado creativamente, ¿no? Que justo Ujú. hablábamos al inicio de esa diferencia que estábamos percibiendo, ¿no? Entonces, yo lo primero que les quisiera decir es que no es ilegal tomarte un descanso. Es increíble la cantidad de veces que uno está trabajando eh, en X cosa, ¿no? Pero uno está trabajando mucho tiempo en algo y te sientes hasta incluso culpable de descansar.
¿no? Eso es terrible, no deberían sentirse así, ¿no? Y digo, Sí, espero decirlo y hacerlo, porque a veces me sigue pasando, ¿no? Pero definitivamente sí he encontrado un regocijo en decir, ¿sabes qué? Mi cheto ya no da. Voy a echarme una cotorrita, una pestañita, ¿no? Voy a dormirme en la hamaca. O incluso si no te duermes, solo descansa. O sea, solo que tu ujú, mente esté en otra cosa que no sea esa, ¿no? Porque al sí, descansar tu mente, también descansan tus ideas sobre ese tópico en específico, ¿no? Y cuando regresas, ya estás reposado y cuando escuchas, escuchas objetivamente, ¿no? Y dices, ok, esto no funciona, esto ujú, sí funciona, ¿no? O sea, hay muchos pros de distanciarte un momento de lo que estás haciendo, ¿no? ujú. Y, y también eviten estar en el celular, también así me siento como viejito, ¿no? Es como que, la cosa del diablo. Ajá, Pero de sí, verdad, es o que sea, como que te cansa mentalmente eso. O sea. sí, es mucha información, o sea, estás scrolleando y no sabes de repente como, oh, sentirme bien, sentirme mal por lo que vi, ¿no? Entonces, es eso. Creo que la par igual está el asunto de que cuando duerman, duerman bien. Ujú, Duerman, o sea, como de que descansen y también duerman, ¿no? O sea, ujú. porque una cosa es mantenerte despierto todo el día y a lo mejor no estar haciendo lo que tu trabajo y está bien, estás descansando, pero aprovecha a dormir también, ¿no? Porque una cosa es que descanse el cerebro, otra cosa es que descanse el cuerpo, ¿no? Y dormir es justamente eso, ¿no? Es cuidar tu Sí, energía, ¿no? sí, que creo que, digo, y como para anudar un poquito como de estas ideas, es, o sea, porque está como todo este mundo como de la productividad y cómo puedo ser más productivo y todo esto. A veces lo más productivo que puedes hacer es descansar, ¿no? Eso Exacto. punto número uno. Si eres un psycho de la productividad, lo más productivo que puedes hacer a veces es descansar porque así pues vas a ser como un poquito más efectivo haciendo las cosas. Y creo Exactamente. que también muy importante, nada más entender que, o sea, que el descansar no es un premio, es una necesidad que tenemos como personas, ¿no? Ujú. Entonces, ahí como para que lo tomen en cuenta, si son psicos de la productividad, porque yo lo soy, pero entonces hay que aprender esas cosas luego a Sí, la mala, ¿no? sí. Sí, sobre todo la mano. Ujú, De verdad que sí. Eh, Creo que de hecho sobre eso mismo podría englobar algunas cosas. ujú, eh, que es activen su cuerpo. De hecho, activen y desactiven su cuerpo, ¿no? Pero ujú, definitivamente nunca lo tengan en un estado de máquina, ¿no? Cuando trabajas mucho tiempo en tu escritorio, eres una máquina, literalmente. Estás ujú. sentado, te vuelves uno con tu silla, con tu mesa, y lo único que se Sacas mueve es tú. raíces. Exactamente. Y tu pelo crece, tu bigotito crece también, ¿no? Entonces, solo tu mano se mueve, en pocas palabras, y tu Ujú, cuello poco, ¿no? Todo lo demás está así, a lo mejor tu pierna se mueve por ansiedad, ¿no? Pero salgan, actívense, corran un poquito, caminen un poquito, vayan al gym, yo qué sé, lo que sea, que sientan ad hoc, hagan un deporte, ¿no? Karate Kid o algo así. Este, y lo contrario, ¿no? O sea, a lo mejor no a lo mejor a la par que están activando su cuerpo, también tómense un momento para detenerlo, meditar, respirar, ser conscientes de las cosas internas y de las cosas externas, pero en la calma de la estática, ¿no? Eso es como ujú. muy de la estasis, ¿no? Es Sí, muy importante, ¿no? sí, que igual ahí tengo como así un par de tipsitos. Ujú. Hablando como de la parte como del ejercicio y todo esto, digo, obviamente es como un poquito difícil de recomendar porque es invertir un poquito de dinero, pero a mí la verdad me ha ayudado bastante. Digo, ustedes no lo pueden ver, pero mi escritorio está alzado ahorita, o sea, estoy grabando esto como de pie. Entonces, Nice. o sea, mi escritorio se puede como achaparrar para trabajar sentado, pero también para trabajar parado. Pero además, tengo como una caminadora portátil, digamos, así como chiquita. Entonces, luego cuando estoy editando cosas o cosillas así, lo voy haciendo mientras camino, ¿no? Les digo, a veces soy un Bien, poquito psycho de la productividad, pero hasta cierto punto, pues intento que, o sea, que sea saludable, ¿no? Es como de, oye, mira, sí. pues si me voy a aventar 3 horas editando una cosa de audio, pues pues esas 3 horas pues también estuve caminando y eso es un poquito pues sano para mi cuerpo, ¿no? Y para mi mente.
Y hablando Sí. de la mente, de la meditación, eso pues, tiene un chorro de sustento científico si ustedes quieren buscar, o sea, no la meditación luego la asociamos como algo como muy hippie, pero es justamente Sí. como aprender a lidiar con tu mente. Y si no saben por dónde empezar, o sea, pueden buscar meditaciones guiadas en YouTube o también, por ejemplo, en Netflix, hay una serie que se llama Headspace, así que es como una guía para la meditación, pero Headspace es como una app, así que donde tiene como justamente meditaciones guiadas y todo eso. Entonces, eh, ahí, pues si les sirve la recomendación, esa es como una buena manera de empezar y ahí está. Buenísimo. No, está buenísimo, ¿no? Yo creo Ujú. que todos los tips que estamos dando son bastante buenos, incluso aplicables para cosas que no tienen que ver exactamente con música, con otras, muchas otras cosas. Sí. Y quisiera dar dos últimos tips sobre esto de la fatiga creativa para combatirla, ¿no? Lo primero es, o sea, como agendar tu horarios, le dicen time blocking, ¿no? Que es como, Ujú. o sea, como esquematizar tus tiempos, ¿no? Y prácticamente darte un horario de trabajo, ¿no? De componer, a lo Ujú. mejor, por ejemplo, partir tus horarios. A esta hora voy a componer, mañana voy a producir, y los viernes voy a mezclar lo que sea que se haya hecho en la semana, ¿no? Ya tienes un sistema ya, ¿no? Y de alguna Ujú. forma este agente externo, que es tu agenda, ¿no? Te impulsa a no depender tú de tomar esa decisión, sino que esa decisión de alguna forma ya está tomada. Tú solo tienes que responder a esa labor, ¿no? Y para muchos eso funciona, ¿no? Porque te quitas ese peso mental de estar pensando en qué hacer y solo hacerlo, ¿no? Y sobre eso es muy importante dar pasos pequeños, ¿no? Eh, Ujú. no tratar de comerse el mundo, sobre todo cuando estás lidiando con cosas, no tiene mucho sentido ir por todo, ¿no? O sea, ir paso a paso, ¿no? Y hasta cierto punto descomponer, ¿no? Para los compositores, por ejemplo, muchas veces dices, oh, no acabé mi composición, ¿no? No hice nada en todo el día, ¿no? O sea, ¿cómo no acabé una rola de 3 minutos, ¿no? Bueno, pues puedes estar fatigado legítimamente. Mejor proponte en trabajar 2 compases, a lo mejor, ¿no? Y poco a Ujú. poco vas subiendo ese número. Incluso ese número sube naturalmente, ¿no? Porque te empiezas a inspirar, empiezas a decir, wow, ya está agarrando forma y podría haber hecho esto, puedo hacer esto, aquello, ¿no? Pero no lo vas a ver así si te intimida el titán que es hacer algo gigante, ¿no? De construirlo en pasos pequeños y ve hacia atrás, ¿no? Es decir, ve siempre de lo Ujú. chiquito hacia lo grande y no de lo máximo a lo micro, ¿no? Esos Ujú. son Sí, tips muy buenos, yo creo, de fatiga creativa, ¿no? En sí. esencia es descansa, desconéctate un momento, ¿no? Regresa a ti. Sí, sí, sí. Que igual ahí como nada más para agregar como estos últimos dos que dijiste. Así, ideas como súper rápidas. Hablando del time blocking, que esto tiene que ver mucho con una cosa que igual si la buscan se llama la ley de Parkinson, que es como de Mm. si tienes como 3 horas, bueno, no siempre aplica, ¿no? Pero es como un concepto ahí en general, así que si tienes 5 días para hacer una rola y si tienes 5 horas para hacer una rola, lo vas a acabar igual, ¿no? O sea, pero digamos Exacto. como que si tienes 5 días vas a extender todo eso y a lo mejor trabajar hasta el último momento para sacarlo. Entonces, es como un factor ahí mental, pero si vas haciendo como esos bloques chiquitos de tiempo, pues es más fácil como que te retes a ti mismo como para acabar algo, ¿no? Y, Ujú, en efecto. y pues de eso como de dividir las cosas en pasos chiquitos, como al no ver como tanto, o sea, como de verlo como algo más, hay como decirlo, si no lo ves tan grande, o sea, el cerebro funciona mucho como en bocados chiquitos, Ah, exactamente. entonces, ajá, y pues eso como que quita un poquito la barrera, ¿no? O sea, como de es que no me siento motivado, ¿no? Para hacer las cosas. Y entonces te ayuda como un poquito como para tomar acción primero, porque a veces vemos como justamente eso de que necesito motivación para tener acción, pero a veces funciona al revés, ¿no? Si empiezas a accionar primero, la motivación viene después, ¿no? Entonces ahí como que es un hack ahí de la vida. Sí, es verdaderamente un hack de la vida, siendo muy sincero. Es buena ley eso, lo del Parkinson, es como, es real, es completamente real. Pero Sí, bueno, eso pues vamos con engloba lo último. todos nuestros... Sí, vamos con lo último. Esto fue justo tips de la fatiga creativa. Y vamos a hablar con el último eslabón que nos daba Fer Pega, ¿no? Que es
cómo lidiamos con la autocrítica, ¿no? Algunos tips Ujú, para eso, que en esencia es, o sea, no te cargues mucho a ti, ¿no? ujú. Y sobre todo yo creo que podría abrir con esto y es recordarnos siempre el propósito de lo que hacemos, ¿no? Muy importante, ¿no? Esos propósitos suelen cambiar, ¿no? O sea, Ujú. objetivos del proyecto, objetivos específicos de tu composición, de este periodo que estás pasando en tu vida, cambian, ¿no? Pero en esencia, y eso me gustaría agregarlo, de hecho lo estoy pensando ahorita que estoy viendo como nuestros tips, en esencia, y algo que les digo mucho a mis estudiantes de universidad también, es nunca olviden por qué llegaron acá, ¿no? O sea, nunca olviden ese factor inicial que les hizo decir, en este caso, por ejemplo, la música es mi pasión, ¿no? Es lo que quiero hacer en mi vida, ¿no? Porque cuando pierdes esa chispa, ¿no? Eh, y cuando no te la recuerdas, es muy fácil perderte, es muy fácil empezar a verlo como un trabajo, empezar a verlo como, oh, aquí tenemos que hacer esto de nuevo y bla, bla, bla. Que me declaro culpable y creo que nosotros dos nos declaramos culpables, que hay un Sí, punto sí, donde sí. dices, oh, demonios, aquí vamos otra vez, vamos a corregir esta rola, vamos a editar este audio y bla, 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 ¿no? Pero en esencia, cuando llego a proyectos muy cruciales, ¿no? Cosas que sientes muy personales, en una marea de cosas que son como muy de chamba, ¿no? Mucha talacha. Ujú. Me sirve mucho recordar, oh, en mi caso, por ejemplo, oh, recuerdo cuando fui a ver Tron la película y escuché el soundtrack de Daft Punk con la orquesta y todo ese rollo y me enamoré de lo que se podía lograr hacer con sonido, ¿no? Entonces recuerdo eso y digo, hacia allí es como lo que quería, ¿no? Y a partir de allá reconfiguras, ¿no? O sea, vas diciendo, estoy acercándome o alejándome de eso, ¿no? Ujú. Que, si me lo permites, lo enlazaré con otra cosa, ¿no? Que es justo, Sí. eh, eso te permite cambiar tu perspectiva también, ¿no? O sea, de una cosa en específico. Se transforma de ser una chamba o algo así y empiezas, tal vez lo puedes empezar a ver como un juego, ¿no? Lo puedes empezar a ver como, oh, o sea, digo, no se trata como que de jueguen con dinero, ¿no? Pero definitivamente como que sí digan, ok, esto podría hacerlo como un deporte prácticamente, ¿no? Decir, ok, esa es la pasión que me mueve a lo mejor. Ahorita a lo mejor no siento como, siento mucho peso en mí porque soy muy crítico conmigo mismo, porque no simplemente lo veo como deporte, ¿no? Es decir, lo voy a hacer hoy antes de las 12, ¿no? Y son las 11. Entonces, así, ¿no? Y hasta dónde llegas, ¿no? Hasta donde llegues está bien, avanzaste un montón en una hora, ¿no? Como sea, solo fue una hora de tu vida invertida y ya hiciste esa chispa principal en donde te quitas el peso de tener que meditar cada paso que das, ¿no? Y eso me parece brutalmente útil, ¿no? Ujú. Sí, que igual así como un poquito retomando como lo que les decía de esta parte como del dibujo, este, porque sí, o sea, como que el dibujo a mí me ayudó como mucho a ver como cosas en la música de, oye, a lo mejor estoy siendo como muy duro conmigo mismo, ¿no? Y eso tiene que ver como un poquito como que te empiezas como a comparar con los demás y ya sabes, es como de, ay, es que hay un niño, pues, chino así de 4 años que ya produce mejor que yo, ¿no? Alguna cosa así. Ujú. Pero no, o sea, como que creo que también es importante entender, y digo, y es muy fácil decirlo porque digo, a la fecha me pasa, ¿no? Pero lo importante es como justo que aprendamos a sobrellevar las cosas, que, o sea, siempre va a haber gente que pues hace las cosas mejor que tú o que las hace diferente, que creo que la palabra es diferente. Entonces creo que ahí es muy importante que pues que uno que consideres que cada camino es diferente, o sea, como que el camino que tú tienes no va a ser el mismo que va a tener Hans Zimmer o Toby Fox o quien sea tu compositor favorito. O sea, que entender que tu camino es tuyo y pues que lo que tienes que buscar es mejorar, si tienes que mejorar es ganarte a ti mismo, ¿no? De cierta manera. Sí. Eh, y que pues también, o sea, que no todo siempre es como de ser mejor y tener más calidad y todas estas cosas. O sea, que creo que lo importante, sobre todo como en estas partes así como de la música y el arte, que tiene que ver mucho con comunicar y la funcionalidad que tienen las cosas, que es como de, mira, a lo mejor la calidad no es la prioridad, ¿no? O sea, creo que lo importante es que
Ujú. las canciones o las cosas que hagas cumplan la función que necesitas que hagan, ¿no? O que comuniquen lo que necesites decir. Creo que eso es como muy importante, ¿no? A mí como que el dibujo me ayudó mucho a ver eso, ¿no? Justo es como de, pues quiero comunicar algo, entonces, pues para mí con el dibujo mi meta es eso, ¿no? Como de, solo necesito que me ayude a comunicar, ¿no? Ya que sea anatómicamente correcto mi dibujito y todas estas cosas como, pues me vale, Exacto. ¿no? Sí, exactamente. Sí, Ujú. sí, es perfecto eso. Es similar, por ejemplo, a cuando entiendes el concepto de forma musical en música, ¿no? Y te empiezas a clavar así como de que esta es mi parte A, esta es mi parte B, se repite la parte A y vas como muy en el Ujú. libro y luego te das cuenta de que puedes hacer cosas medio deformes, ¿no? Y mientras mantengas como Ujú. un rastro de esa idea, se mantiene como bien, ¿no? Entonces como que empiezas a estirar esas cosas que conoces, ¿no? Y justo te cambia la perspectiva y es algo distinto, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que estamos platicando ahorita de esto de la autocrítica es bastante crucial en todos los aspectos, incluso diría en aspectos que no tiene nada que ver con creación artística, ¿no? Entonces, yo creo que con estos tips hemos englobado una muy buena Ujú. lista de cosas que se pueden hacer para combatir ya sea la falta de inspiración, ya sea la fatiga, ¿no? La fatiga creativa o la autocrítica muy dura que muchas veces nos tenemos, ¿no? Eh, Fer, ¿cuál han sido tus métodos más efectivos? A ti como Fer, que Pues hemos hablado. así, mira, lo voy a cambiar así como si solo tuviera que elegir uno, o no voy a Ah, poner dos, así si va. solo tuviera que elegir dos, los mapas mentales, así creo que es como de Ah, lo es. más efectivo que he tenido. Eh, y creo que sí como esto último que comentábamos, como de la funcionalidad. Los mapas Ajá. mentales por esta parte de la claridad, porque así tengo como muy claro qué es lo que tengo que hacer. Y la parte como de, pues necesito que mi canción, no necesito que sea como de la superproducción, lo que necesito es que cumpla su función, ¿no? Es como, por ejemplo, igual así como otra vez, volviendo a Karate Kid, pues es como de, pues necesito que esta canción suene a una pelea de jefe, ¿no? A lo mejor si me pongo a analizarlo está como de, hay cosas que me gustaría mejorar de la mezcla y todo eso, pero es como de, oye, pues ya cumple su chamba, o sea, se siente como la intensidad de que estás con un jefe y todo eso es como, ya, soy feliz, o sea, ya puedo como dar esto por hecho, entonces, sí, si Ujú. tuviera como que elegir, es los mapas mentales y buscar, más que calidad, buscar funcionalidad con la música. Hermoso, hermoso. Me parece perfecto. Eso me parece un muy buen cierre. Yo diría que concuerdo. Y a mí igual me marcó mucho esto de las referencias, ¿no? Empezar a escuchar muchas cosas muy variadas me dan así como, wow, o sea, verdaderamente no hay límites, ¿no? O sea, y lo que Ujú. yo pensaba que estaba bien, en otras cosas no es como que esté mal, es solo que es diferente. Entonces, me mantiene muy motivado, ¿no? El perseguir cosas muy, muy distintas, ¿no? Y a mí me gustaría enfatizar justo que la creatividad, más que la creatividad, el cerebro, es algo que hay que ir como entrenando, ¿no? Se puede trabajar, o sea, Ujú. finalmente es algo que es un músculo, se estimula, ¿no? Entonces, hacer este tipo de cosas, ponerte límites, cambiar de aires, esto de referencias, ¿no? Ir sin ningún tipo de prejuicio, todo eso, son cosas que mientras más las haces, más te acostumbras a que así puedes estar viviendo estos procesos creativos, ¿no? Y es como Ujú. cuando vas al gym, ¿no? O sea, mientras más haces gym, menos te duele y más sientes como un tipo de satisfacción. Y cuando lo dejas de hacer, pues el cuerpo reacciona muy fuerte, ¿no?
Y lo mismo pasa Ujú. con nuestros estados mentales, ¿no? O sea, mientras más lo hacemos, más nos convencemos de que esto funciona, porque funciona, y mientras menos lo hacemos, más sentimos como nuestro proceso se atrofia, ¿no? Y llegamos justo a estos límites del burnout que son siempre cada vez más punzantes, ¿no? Pero yo quiero canalizar todo Sí. esto porque esta información es buenísima para cualquier persona, pero también ha de ser muy importante también para los estudiantes que tenemos ahí en Arcel Academy, ¿no? O sea, porque ellos están acá rato lidiando con eso, Ujú. sobre todo tienen como que este apartado de colaboraciones audiovisuales y me imagino que hay unas que les traen así como de que hay que entregar, ¿no? Y estás en mil cosas y estos tips creo que te pueden ayudar a sobrellevar, los pueden ayudar a sobrellevar algunas cosas, ¿no? Y sobre esa misma línea de Arcel Academy, pues nada más Ujú. recordar que este podcast específicamente es una extensión justamente de las cosas que nos gusta explorar en la academia que tenemos. Eh, y que aparte de esto podcast, justamente también tenemos bootcamps, tenemos cursos, ¿no? Y también siempre estamos colaborando con estudios que hacen tanto videojuegos como cine o cortometrajes, ¿no? Pues, ¿qué nos puedes comentar de eso, Fer Pega, para ya ir cerrando este episodio? Ujú. Pues sí, justamente lo que decías, como el podcast es una extensión de la academia. Y digamos como que sepan que pues justamente este tipo de cosas son como para ayudarlos, bueno, o sea, de todo lo que estamos comentando, porque, o sea, hasta la fecha pues nos sigue pasando, ¿no? O sea, pues siempre nos vamos a seguir como comparando con la gente o a lo mejor vamos a tener como estas cosas de la fatiga y todo esto, pero pues todas estas son como lo que decías, ¿no? Si vamos entrenando como un poquito eh, como este músculo, estas habilidades, pues es más fácil cuando aparezcan, pues aprender a sobrellevarlas y superarlas, ¿no? Y pues también, o sea, eso, hablando ya de la academia como tal, pues es justamente de todo lo que pues sabemos, pues intentar transmitirlo que Ujú. en la academia puntualmente pues vemos cómo musicalizar videojuegos, cómo musicalizar películas, entonces nosotros les enseñamos como esa parte, ¿no? De cómo se musicalizan videojuegos y películas, pero acabando todo esto, está una iniciativa que tenemos en la academia que son las colaboraciones audiovisuales, que no es de, bueno, ya te enseñamos esto y te dejamos a tu suerte, sino que, pues ahora que ya sabes musicalizar videojuegos y películas, pues ver si te podemos conseguir tus primeros proyectos en videojuegos y en cine, ¿no? Así como, pues darte tus primeros, Sí. tus primeras películas, tus primeros cortometrajes, tus primeros videojuegos y pues ya con eso pues meterte a esta industria, ¿no? Que digo, tiene como un chorro de retos, pero la verdad es una industria muy divertida, ¿no? Entonces Lo ahí pues es. si quieren checar ahí cosas de la academia, de Arcel Academy, pues ahí en, en la información de este episodio, así en la descripción, en donde lo estén escuchando y pues van a encontrar los enlaces ahí, www.arcela.academy. Venga, Así, venga, muy bien, muy bien. Pues bueno, chicos, ahí está. Nosotros siempre estamos ahí laborando en Academy. Ustedes son bienvenidos cuando necesiten informes. Justo, nosotros estamos aquí para atenderlos. Fer pega un poco más que yo. Este, y bueno, yo creo que con eso cerramos este episodio de Entre líneas y toques en pijama desde el Home Studio. Y sin más que agregar, soy André Torres, me despido y del otro lado tenemos a... Fer pega. Nos vemos chicos, pasen un Sale. excelente día. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, André. Ahí nos vemos la próxima. En la próxima.